Vamos a revisar más noticias. Y los proyectos de ley de apoyo humanitario y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas tienen listos sus informes para segundo debate. En el caso de la primera norma, se incorporaron cambios en el aporte de los trabajadores que ganen desde $2.500. La ley de apoyo humanitario se tratará en pleno virtual el 13 de mayo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea tiene el informe para el segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario, en la cual se incorporan cambios en el aporte de los trabajadores que ganen a partir de $2.500. La tarifa básica es $137. El que gana, por ejemplo, $2.700, se le sube un porcentaje, es el 8.5% al excedente, o sea, a una cuota de $150. Además, se añadió un cambio para incluir un impuesto del 2% a los bienes de las sociedades y personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales. Sin embargo, la bancada de Creo considera que no es viable esta modificación. El artículo 135 de la Constitución da la potestad exclusiva al presidente de la República de crear o suprimir impuestos. No puede la Asamblea crear impuestos. Imagínense que un legislador el día de mañana diga, quiero subirme el IVA del 12 al 15%, eso no está permitido para nosotros. Se han mantenido aspectos como el hecho de que no se aumenten los valores de los servicios básicos. El Ministerio de Educación deberá definir el porcentaje de ayudas económicas que deberán otorgar a los estudiantes de los centros de educación particulares, fiscomisionales y municipales. Se prohíben los desahucios hasta 60 días después de levantada la emergencia y los arrendatarios podrán acogerse a la suspensión del pago de alquiler siempre que cancelen el 20% del valor pendiente de arriendos en caso de locales comerciales, mientras que la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas ya tiene convocatoria para este 12 de mayo a las 17 horas y el informe para segundo debate se aprobó con 8 votos afirmativos. Se aclara el artículo referente a la autonomía financiera de la Seguridad Social y de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí está clarísimo que son fondos de estos gobiernos autónomos centralizados, pero también de la seguridad social, que son autónomos y que gran parte, porque no todo, gran parte es de los aportantes. Entonces, eso es a lo que nosotros nos hemos inclinado. Y se explicó el destino del Fondo de Estabilización que provendrá de los excedentes de los recursos naturales no renovables. Esto es lo clave, garantizar la estabilidad económica y sostenibilidad de las cuentas públicas y capacidad de ejecución de ingresos y educación y salud. Porque de lo contrario vas a tener un fondo que no tendría, porque como nos llegó a nosotros la propuesta, tenías como que hacer un cepo y después para pagar algo de emergencia, cuando aquí nosotros estamos poniendo clarito que puede ser exclusivamente para educación y salud. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 7 de la mañana, 52 minutos, y el asambleísta por Creo, Fernando Callejas, se encuentra con nosotros vía videoconferencia para conversar sobre el segundo debate del proyecto de ley de apoyo humanitario que se realizará el día de mañana a través de un pleno legislativo virtual. Buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Un saludo cordial a todos los televidentes, a las órdenes. Muchas gracias, asambleísta. Bueno, ¿cómo se presenta el escenario legislativo para la aprobación ya en segunda instancia de esta propuesta de ley de apoyo humanitario para enfrentar la crisis desatada por el COVID-19? Bueno, el bloque de Creo hemos tenido una posición muy clara y contundente en el sentido de que aquellas personas que más tenemos, me incluyo obviamente por ser asambleísta, por tener un salario de sobre $4.000 mensuales, podemos aportar. Y eso es lo que nosotros propusimos, que personas que tengan ingresos sobre los $4.000 mensuales, más o menos $50.000 anuales, Ajá. aporten de una manera significativa para poder generar este fondo de ayuda humanitaria. Eso no fue aceptado en la comisión. Nosotros hemos presentado un informe de minoría. Veremos qué es lo que pasa, porque además tampoco estuvimos de acuerdo con que se grave más y nuevamente a empresas que en este momento lo que necesitan es una ayuda por parte del gobierno nacional para que estas empresas se reactiven. Y un factor más, si me permite, Por favor. que en el bloque
en el bloque de Creo tampoco estamos de acuerdo con que se siga pidiendo aportes y esfuerzos al sector privado y desde el gobierno nacional no se haga lo que realmente tienen que hacer para poder disminuir ese enorme gasto fiscal que es lo que tiene realmente asfixiado a los ciudadanos ecuatorianos y a la economía del país. Ahora, frente a lo que usted me ha dicho, ¿cómo se presenta ese escenario en el Poder Legislativo para dar paso ya finalmente en segundo debate a esta propuesta de ley? ¿Se tomará una decisión en la Asamblea Nacional o eventualmente esta propuesta del Ejecutivo entrará por el Ministerio de la Ley? Bueno, mire, de lo que se conoce y de lo que hemos podido determinar en la Comisión de Desarrollo Económico, en comisión en la que yo también estoy como miembro de esa comisión, parece que hay una concordancia entre ciertos asambleístas independientes, los asambleístas de Alianza País y los asambleístas de la Revolución Ciudadana para aprobar la ley en los términos que se ha mandado el informe de mayoría. En todo caso, hay algunos temas con los que no estamos de acuerdo y no podemos estar de acuerdo, como por ejemplo, haber enviado esa disposición transitoria 15ª, en donde se daba poderes prácticamente omnímodos al SRI para que sin cumplir la normativa legal y los procesos que deben cumplirse en cuanto a determinar pagos a contribuyentes que no hayan cumplido con el Estado ecuatoriano, podían entrar a tomar medidas extraordinarias que no están contempladas en la ley. Eso se tuvo que rectificar y Claro. se llamó a una sesión extraordinaria para poder cambiar eso, pero eso demuestra que realmente tras bastidores hay personas que quieren y persiguen generar el caos en el país y eso no está bien. Ahora, ¿qué es lo que se ha decidido para este informe de segundo debate en torno al manejo de la cuenta especial de apoyo humanitario? ¿Cómo se reforzará el manejo de esos recursos? ¿Qué garantías hay de que esos recursos que entren a ese fondo finalmente se puedan manejar y destinar a los propósitos que realmente con los que fueron creados y evitar que finalmente la corrupción, los intereses, los apetitos de ciertos sectores aprovechen de este tipo de fondos? Sí, mire, en todo caso, esta parte es muy importante porque en la comisión nosotros debatimos ampliamente y se determinó que este fondo de ayuda humanitaria tiene que ser exclusivamente para ese propósito. Primero, para poder enfrentar con mayores recursos a esta pandemia sanitaria que realmente ha azotado al Ecuador y especialmente a ciertas regiones de la patria de manera muy grave. Y Ujú. luego también para asistencia social, para dar alimentos, por ejemplo, a ciudadanos que necesitan esta colaboración y eventualmente también pensar en la reactivación, especialmente de las pequeñas empresas. Pero mire usted, está topando este tema de la corrupción y efectivamente el propio presidente de la República había planteado y nosotros en la comisión obviamente vimos esto con buenos ojos, que se genere una veeduría ciudadana. Por favor, no es que esa veeduría ciudadana o ese comité de personas civiles ajenas al gobierno van a manejar los recursos de ninguna manera, pero van a velar porque esos recursos se usen efectivamente para lo que deben usarse y no como sucedió lamentablemente en el terremoto de Manabí en el año 2016, que esos recursos que nuevamente los ciudadanos ecuatorianos aportamos con generosidad, porque así tenía que ser, se malgastaron en la corrupción y no todo, pues obviamente, pero la persona que fungía de secretario de la reconstrucción, algún nombre que en este momento no me acuerdo, está fugado del país. Entonces la corrupción tiene que ser combatida frontalmente y en eso hay que decirlo, el gobierno nacional no está haciendo su labor, no está cumpliendo con lo que fue su propuesta, porque tan grave como la pandemia sanitaria y la crisis económica que vivimos ahora en el Ecuador es la pandemia de la corrupción. Y ahora mismo estamos viendo asombrados cómo aprovechándose de esta gravísima crisis que vive el Ecuador, hay ciertos pícaros, hay que decirlo así, pícaros ladrones que quieren robar y pretendieron robarse los dineros de los ecuatorianos. Esto no puede continuar. Claro, y eso es lo que aspira también la ciudadanía, los ecuatorianos, que si tenemos que aportar frente a esta emergencia, que al menos esos recursos económicos que los ciudadanos y que las empresas aporten sean manejados con transparencia y muy alejados de intereses
relacionados a actos de corrupción. Hoy también se analiza en segundo debate esta propuesta de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. También, ¿cómo se presenta brevemente ahí el escenario asambleísta? Bueno, yo creo que esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas es una ley muy importante. El bloque de Creo tiene una posición clara y definida. Efectivamente, tenemos que ordenar las finanzas públicas, porque hay que decirlo, en base a esta autonomía de la que gozan, y está bien que así sea, ciertas instituciones, gobiernos autónomos descentralizados, seguro social, etcétera, se han cometido una serie de abusos y barbaridades. Entonces deben haber normas que establezcan ciertos claros caminos para que los recursos públicos sean bien utilizados. ¿Cómo es posible, pregunto yo, que en ciertos gobiernos autónomos descentralizados el alcalde sea el que, o el prefecto sea el que prácticamente decide sobre los fondos sin ninguna norma, sin ningunos parámetros justos para que, por ejemplo, esos recursos que reciben del presupuesto general del Estado, a más de lo que ellos mismos perciben a través de los impuestos que se cobran en las jurisdicciones, sean ocupados en asuntos prioritarios: agua potable, alcantarillado, disposición final de desechos sólidos, tratamiento de aguas residuales, y no en farras y fanfarrias que no hacen pues bien a la población. Entonces está bien, y nosotros como bloque de Creo apoyamos ese ordenamiento de las finanzas públicas, porque es importante, es necesario que los ciudadanos, que las instituciones públicas tengan parámetros a través de los cuales tienen que manejar los sagrados recursos de los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Callejas, por la información. A las órdenes. Muchas gracias a usted. Gracias. Agradecemos al asambleísta por Creo, Fernando Callejas, por ofrecernos brevemente un panorama en el ámbito legislativo frente a las dos propuestas de ley planteadas ya días atrás por el Poder Ejecutivo y que tendrán que ser analizadas y aprobadas en el transcurso de este día: la de ordenamiento de finanzas públicas y la ley de apoyo humanitario el día de mañana en pleno virtual.